Hola, bueno, pues yo también me llamo Laura y en primer lugar dar las gracias a todos los asistentes, en especial a mi familia y a la profesora Martínez Jarreta por haber hecho esto posible. También quería decir que para mí es un honor estar hoy aquí porque hace justo un año que yo me gradué, hace justo un año que, bueno, tanto mi compañera como yo, que además no pudimos graduarnos aquí en el Paraninfo, en la antigua Facultad de Medicina, que nos hacía muchísima ilusión, y hace un año también que defendimos nuestro trabajo de fin de grado en la Facultad de Medicina. Siguiendo un poco la trayectoria del doctor Peral, yo también hice mi trabajo de fin de grado sobre la mujer, en este caso sobre la reinserción laboral de las mujeres con cáncer de mama, una revisión narrativa y un estudio cualitativo. Bueno, pues seguro que muchos de vosotros, o casi todos de vosotros, conocéis a alguien que ha padecido cáncer de mama o que padece de cáncer de mama. Y no solo conocéis, sino que tenéis algún caso cercano. Y esto es porque 1 de cada 8 mujeres van a padecer esta enfermedad a lo largo de su vida. Y además supone la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres españolas. Esto también es muy importante porque el 50% de estos casos se producen en mujeres que se encuentran en edad laboral, pero solamente el 53% de estas mujeres vuelven al trabajo, el resto de ellas no. Aparte del impacto humano que esto supone, también tiene un impacto social y económico. Hay 3,2 millones de casos nuevos al año en Europa y esto supone una pérdida de 9,5 billones de euros al año. Además de ser esta pérdida económica, no solo afecta a la propia mujer, sino que también afecta a la empresa y a la sociedad. Además, también es la segunda causa más frecuente de pedir una incapacidad permanente. A priori, podríamos decir que existen 3 tipos de factores que pueden influenciar esta reinserción laboral de las mujeres con cáncer de mama. Por un lado, se encuentran los factores personales, como pueden ser el nivel de actividad física que desarrolla esta mujer, la edad, el estado civil, si tiene apoyo familiar y social, si no lo tiene, aquellos relacionados con el trabajo, si tiene un buen respaldo por parte de sus jefes, de sus compañeros, si es un trabajo que es físicamente muy demandante, si tiene flexibilidad horaria o no la tiene. Y también aquellos relacionados con la enfermedad, porque no es lo mismo tener una enfermedad con un pronóstico grave que con un mejor pronóstico, que haber tenido un tratamiento muy agresivo que no haberlo tenido. Pero, aparte de todos estos factores, a nosotros, y en concreto a Begoña, que fue la que me ofreció hacer este trabajo de fin de grado, nos preocupaba mucho que cuál era el papel o sobre todo la perspectiva de los profesionales sanitarios, porque claro, la mujer tiene un cáncer de mama, pero las personas que le ayudan en todo el proceso diagnóstico terapéutico son los profesionales sanitarios, desde los auxiliares hasta, sobre todo, los médicos expertos. Todo ello justifica un poco mi trabajo de fin de grado, que había una evidencia científica escasa, que la información que había sobre el rol y la perspectiva de los profesionales sanitarios era insuficiente y que realmente había una gran cantidad de factores que no sabíamos muy bien cómo influenciaban en esta vuelta al trabajo de las mujeres con cáncer de mama. Por ello, mi trabajo de fin de grado tenía 2 objetivos diferentes. Por un lado, identificar qué factores eran los que influenciaban de alguna manera, que podían facilitar o bien obstaculizar este retorno al trabajo, y por otro lado, establecer qué medidas o estrategias, desde la perspectiva de los médicos y de los médicos expertos, podían favorecer esta vuelta al trabajo. Bueno, este trabajo forma parte de un proyecto nacional que no solo se encarga del aspecto de los profesionales sanitarios, sino que también tiene en cuenta la perspectiva de las pacientes y de las empresas. Vale. En cuanto a cómo se realizó este trabajo de fin de grado, se realizó en 2 partes. La primera se llevó a cabo una revisión narrativa y en la segunda parte se llevó a cabo un estudio cualitativo. En cuanto a la revisión narrativa, se llevó a cabo mediante la metodología Prisma en 2 bases de datos, que son PubMed y Lilacs, con 2 términos MES, que son cáncer de mama y vuelta al trabajo en inglés. Los idiomas que se tuvieron en cuenta fueron inglés y español en los últimos 5 años. Como yo hice el trabajo en 2020-2021, pues fueron de 2015 a 2020. En Europa, América del Norte y América Latina, y que además versaron sobre el cáncer de mama y no sobre otros cánceres como el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, etc.
Al principio, cuando hicimos esta búsqueda, encontramos que había 135 artículos. Tras eliminar duplicados, nos quedamos con 133. Luego hicimos un cribado por resumen y por título y nos quedamos con 69 artículos, de los cuales, por no cumplir todos los criterios de inclusión que he comentado antes, nos quedamos con 49 artículos que fueron los seleccionados para estudiar a texto completo. En la segunda parte de este trabajo de fin de grado, como he comentado antes, hicimos un estudio cualitativo a través de grupos de discusión. Un grupo de discusión es una reunión en la que participan diversas personas que son más o menos heterogéneas, que tienen un punto de vista distinto, pero que permiten entre ellas crear un discurso más o menos homogéneo. En este caso, los grupos de discusión están dirigidos por un moderador que previamente se entrena para ello y, en este caso, la moderadora de este grupo de discusión fui yo misma. Se llevó a cabo mediante una entrevista semiestructurada que teníamos previamente preparada, que la hicimos teniendo en cuenta también la opinión de estas personas que integraban el propio grupo de discusión, que pertenecían a diversas especialidades como son oncología, ginecología, cirugía general, psiquiatría, medicina del trabajo y medicina de familia, que son todo personas, médicos expertos, que de alguna manera intervienen en este proceso diagnóstico terapéutico de las mujeres con cáncer de mama. Y eso, le ponemos una guía y unas preguntas específicas. También para el grupo de discusión había unos criterios de inclusión, que era ser especialista en una de estas especialidades que he comentado, tener una experiencia laboral de más de 10 años y que fueran trabajadores que trabajaran en el sector público o en los sistemas de prevención. En cuanto a los resultados que obtuvimos, por un lado están los de la revisión narrativa y por otro los del estudio cualitativo. En cuanto a los de la revisión narrativa, encontramos que había diversos factores que podían afectar a esta reinserción laboral. Por un lado, se encuentran los factores sociodemográficos, como puede ser, como he comentado antes, el nivel de actividad física que desarrolla la mujer, la edad. A cuanto más edad es menos probable que la mujer vuelva al trabajo. También el apoyo social y familiar que recibe, cuanto más apoyo es más fácil que la mujer vuelva al trabajo. Por otro lado, el diagnóstico del tratamiento. Aquellas mujeres que presentan un peor estadio, un estadio 4 de cáncer, o que necesitan un tratamiento mucho más agresivo, como una mastectomía bilateral con radioterapia, quimioterapia, es mucho menos probable que vuelva a trabajar que una mujer que ha necesitado, por ejemplo, una cirugía conservadora con una radioterapia local. Por otro lado, muy importante y que a veces no se tiene en cuenta, también se mencionan los factores psicológicos como un punto muy importante. También cómo la mujer se ve, proyecta su cuerpo, la idea que tiene la mujer sobre la enfermedad, el apoyo que está recibiendo. Por otro lado, tenemos los factores laborales, entre los que encontramos pues, aquellas mujeres que no se les da flexibilidad horaria, que tienen un trabajo físico mucho más demandante, tienen menos probabilidad de volver al trabajo que aquella mujer que igual tiene más adaptabilidad, que tiene mayor flexibilidad horaria, que puede organizarse de una manera mejor, que le supone mucho menos agobio volver al trabajo que aquella que tiene un trabajo más agobiante y más demandante en ese sentido. Y por último, y como he mencionado antes, es muy importante los factores relacionados con los profesionales sanitarios. Por una parte, el apoyo que recibe la paciente y el seguimiento que recibe la paciente durante todo este tiempo, los encuentros positivos que se producen entre los médicos y la paciente y cuál es el nivel de conocimiento que tienen los profesionales sanitarios de este problema. En cuanto al estudio cualitativo, por un lado encontramos que había una serie de factores que actuaban como barrera a la hora de la vuelta al trabajo de estas pacientes y, por otro lado, una serie de factores que actuaban como facilitadores en la reinserción laboral de estas mujeres. En cuanto a la profesión, encontramos que las pacientes que se dedican, por ejemplo, a la limpieza, no suelen volver a trabajar porque su trabajo es físicamente muy demandante. Entonces lo tienen mucho más difícil con las secuelas, con el aspecto psicológico, volver a trabajar, que, por ejemplo, una paciente que su trabajo es más sedentario. Por otro lado, el nivel educativo. Una paciente que tiene un mayor nivel educativo, un mayor nivel de estudios, un trabajo mejor cualificado, tiene más probabilidad de volver a trabajar que aquella que no lo tiene. Y por último, como he explicado antes, el tipo y agresividad de tumor. Estas son algunas de las frases literales sacadas de la transcripción que hicimos del grupo de discusión con los médicos.
En cuanto a los factores facilitadores, los médicos, una de las cosas muy importantes que decían eran la motivación personal. No es lo mismo una paciente que está motivada personalmente a volver al trabajo que aquella que no lo está. Es un factor muy, muy importante. Por el otro lado, el apoyo social y familiar. Para todo es muy importante el apoyo social y familiar. El que lo tiene, pues es más fácil que haga casi cualquier cosa, y sobre todo si es algo tan importante como vencer un cáncer y volver al trabajo. Y luego, lo de especial sensibilidad es una cosa que mencionaron los médicos del trabajo, en la que ellos, cuando evalúan a las pacientes una vez han pasado el cáncer y tienen que volver al trabajo, se puede poner a la mujer en un grupo de especial sensibilidad, que va a requerir un especial seguimiento más cauteloso, más personalizado. Por otro lado, uno de los aspectos más importantes que nombraban los médicos expertos son las secuelas físicas y psicológicas que a veces no se tienen en cuenta. Muchas veces se dice, vale, la mujer está curada de cáncer, pero no se tiene en cuenta que durante todo ese proceso diagnóstico terapéutico la paciente ha sufrido secuelas. No solamente secuelas físicas a nivel un linfedema o una mastectomía, sino secuelas psicológicas, fallos de memoria, cómo ha vivido ella, su percepción de la evolución de la enfermedad, porque no es lo mismo una paciente que recibe buenas noticias a lo largo del camino que una paciente a la que constantemente se le está diciendo que tiene metástasis, que tiene una recidiva. Luego también el malestar psicológico propio de la enfermedad, del disgusto, del cansancio, de la fatiga. Todo esto lleva muchas veces a la solicitud de la incapacidad permanente. Por eso es la segunda causa más frecuente de pedir una incapacidad permanente por parte de las mujeres españolas. Y luego también la dificultad de adaptación del puesto de trabajo, porque adaptar el puesto de trabajo de una manera física, poner una silla que sea más cómoda, un reposapiés, un escritorio más alto, algo así, es más fácil que adaptar psicológicamente un puesto de trabajo a una persona que necesita una flexibilidad horaria, que necesita igual más horas de sueño o que necesita pues empezar progresivamente, volver progresivamente a su trabajo. Alguna de las propuestas que salieron de este grupo de discusión fue que la reincorporación al trabajo de estas mujeres debía ser progresiva. Por otro lado, que se necesita una base normativa que regule todo esto. No solo el cáncer de mama, pero es que el cáncer de mama en particular, porque es el cáncer más frecuente en las mujeres españolas. Entonces, es muy importante regularizar esto. Otra de las cosas que se nombró es que es necesario un apoyo multidisciplinar y un vínculo estrecho de comunicación, sobre todo entre los especialistas que trabajan en el ámbito público, en los hospitales, y aquellos que se dedican a los sistemas de prevención, a los médicos del trabajo. Muchas veces los médicos del trabajo están dispuestos a adaptar el puesto a estas mujeres, pero no tienen información suficiente. Disponen de informes que están totalmente generalizados, pero que están poco concretos, poco detallados, que es muchas veces lo que necesitarían. Y por otro lado, otra de las propuestas que se hizo fue que igual es necesario introducir la figura del médico del trabajo en los centros de salud, porque muchas veces la persona que se encarga de las bajas laborales es el médico de familia, y el médico de familia sus conocimientos son muy amplios, pero de bajas laborales, de adaptación del puesto de trabajo, de reincorporación progresiva, su conocimiento es limitado, y para eso los médicos del trabajo saben muchísimo más. Así que, como conclusiones de este trabajo de fin de grado, sacamos que son numerosas las barreras y los factores facilitadores que actúan en esta reincorporación de las mujeres con cáncer de mama, que es imprescindible un apoyo multidisciplinar y el papel de los profesionales, que existe una brecha de comunicación entre los profesionales de medicina del trabajo y el resto de médicos, que es necesaria una base normativa específica, que se debe incrementar la evidencia científica. Y luego, por último, me gustaría comentar que este proyecto es uno de los pocos estudios realizados hasta la fecha sobre esta cuestión y, además, es el primero realizado en España con estas características. Así que, muchísimas gracias por su atención.